Hola gente, bienvenidos a R para Ciencia Política. Ya estamos en la lección 18 ahora estamos abordando contenidos de estadística y probabilidad. Y el propósito de hoy es brindar una introducción a este eje a través de la generación de números aleatorios. R tiene muchas herramientas para una buena simulación de números aleatorios. Entonces lo que vamos a ver hoy, espero que sea un video corto. Vamos a la materia. Entonces, antes de hacer esto, vamos a cargar el paquete Tidyverse. Bien, ahí se demora un poco en cargar en mi escritorio, pero ahí ya está hecho. Bueno, las diferentes distribuciones requieren diferentes algoritmos para generar números aleatorios, pero en esencia todas las rutinas de generación de números aleatorios se basan en un generador que genera, valga la redundancia, una salida entre 0 y 1, y luego un procedimiento que transforma este número de acuerdo con la función de densidad que necesitamos. En el ejemplo siguiente vamos a generar dos muestras aleatorias de 10.000 números. La primera será a través de la distribución normal con RNOR, y la segunda va a usar un método de transformación inversa, inverse. Van a ver que arrojan distribuciones muy similares. Vamos a usar RNOR la mayor parte del tiempo para simular una distribución normal. Entonces, RNOR va a ser un data frame, porque lo vamos a hacer base de datos, con una variable rnorm, que sea una generación de una distribución normal de tamaño 10.000, con una media 0 y una desviación estándar 1. ¿Ya? Eso yo lo puedo modificar, ¿ya? La media y la desviación estándar, pero ahora vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Y la inversa, o sea, el mismo método, va a ser un data frame con el método inverso, cuantil, esta Q es de cuantil, normal, que va a ser de nuevo una generación de transformación inversa con muestra 1000, ¿ya? Número de media 0 y desviación estándar 1. Bien, ya se generaron las bases de datos. Si yo las abro, si yo se las muestro, head r norm, ustedes van a ver que son números aleatorios, ¿sí? que creamos. Entonces, bueno, no me cargué el encabezado ahí porque este R Markdown ya lo ejecuté una vez, por eso no carga. Déjame ver si aquí en la consola abajo. Sí. Entonces, si ustedes ven mi consola, aquí abajo, se cargan los valores. Me genero un 0.98, un menos 1.9, un 1.14, etc. Y la función RInverse, el método de transformación inversa, también me genera valores que están entre menos 3 y 3, ¿no? Con una media 0 y una desviación estándar 1. Entonces, ahora vamos a unir las bases de datos. Si se fijan, aquí no tenemos ninguna columna en común, ¿no? Porque acá el nombre de la variable es inverse y es una sola, y acá es rnor. Entonces, como no hay una variable id común, yo no puedo emplear no puedo emplear left join, ¿ya? O las funciones que habíamos visto de dplyr, pero podemos usar una unión simple de base de datos usando column cbind. Con cbind lo que hacemos es pegar estas dos variables una al lado de la otra. Entonces vamos a hacer esto. Y me queda una base de datos llamada total table, que se va a ver así. ¿Ven? Me pegó las dos columnas que había ocupado, rnorm e inverse. Ahora, yo quiero que estas dos columnas estén en una sola, que se llame method, o sea, el método que aplicamos, y que los valores sean la otra columna. Es decir, quiero bajar esto y subir y tipificar todo esto en una variable que sea el valor, ¿bien? El resultado de la simulación. Entonces, para esto tengo que ocupar lo que nosotros ya vimos, pivot longer. Entonces, vamos a transportar la tabla en trans table. Vamos a ocupar total table
Pero luego vamos a ocupar pivot longer, vamos a seleccionar las dos columnas, es decir, rnorm e inverse, esas van a ser las dos columnas que vamos a transformar y las vamos a poner, ¿no? Las vamos a transformar en una columna que se llame method. Y los valores, es decir, estos valores que están acá, los valores de las dos columnas que vamos a bajar, van a ir a una nueva columna que se llame value. Entonces, ahora hemos creado la tabla. Y la tabla luce así. Es una tabla más larga, si se fijan, porque tiene 20.000 observaciones. La tabla anterior tiene 2.000, o sea, 10.000. Y se ajustan. El método me sale rnorm, inverse, es decir, las dos variables se bajaron a una sola. Y los valores se traspasaron a una nueva columna. Con eso vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque quiero ilustrar el gráfico que se puede hacer. Y esto lo vamos a transformar con ggplot, ¿no? Vamos a ocupar una sola estética, que va a ser valor, value. Vamos a llenar por método para diferenciar y vamos a hacer un gráfico de densidad, porque eso es una distribución normal, y una distribución normal es una función de densidad de probabilidad. Entonces vamos a hacer un gráfico de densidad con un alfa, es decir, una transparencia de 0.25, a la que yo modifiqué las escalas de color con Scale Fill Manual, para que el método rnorm sea rojo y el método inverso sea azul. Y lo demás son etiquetas. El título es gráfico de densidad de dos muestras aleatorias. El eje X no tiene nada, es un espacio. El eje Y es la densidad. Y fill es método. De minimal, que es el tema. Y unos cuantos paneos estéticos. Le agregué una línea y le eliminé las barras de color. Entonces, el gráfico sería así. Entonces yo voy a alargar esto un poco. Que me parecen que los valores se distribuyen entre menos 5 y 5. Este eje X yo no lo he modificado. Pero eso es lo que deberían tener. Así se han distribuido los números aleatorios y como vemos se concentra la mayor parte de ellos en la media, que era 0. Es decir, una distribución normal. Ahora, generar números aleatorios es la base de las distribuciones de probabilidad que estudiaremos. Pero antes de pasar a las distribuciones de probabilidad, vamos a estudiar el muestreo, porque la aleatoriedad es el componente básico de los muestreos aleatorios. Y la aleatoriedad en el muestreo es un componente esencial para poder hacer inferencia estadística, como vamos a ver en la próxima lección. Para hacer un sorteo, vamos a ocupar esta fórmula básica hoy, que va a ser sample. Entonces, vamos a generar una muestra de 1 a 10 con sample. Si queremos que nuestras muestras sean replicables, tenemos que sembrar una semilla con seed set, porque eso genera un vector, ¿ya?, que después ustedes pueden replicar. Si yo vuelvo a abrir esto, ¿ya?, es decir, si yo fijo una semilla, 1, 2, 3, el número lo eligen ustedes, yo puedo hacer un sorteo, 2 sorteos, 3 sorteos, y siempre me va a salir un orden distinto. Pero si yo cierro esto y después replico el informe, me van a salir los mismos resultados la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez. Por eso lo hace replicable, por eso se siembran las semillas. Y las semillas se tiene que sembrar siempre. Como les digo, el número da lo mismo. Si queremos elegir el tamaño de la muestra, se lo indicamos a R con el argumento size igual X, donde X va a representar el número de elementos que vamos a elegir. Si queremos que nuestro muestreo tenga repetición, le indicamos a R esto con el argumento replace igual true. Si no, simplemente no escriben nada. Entonces, sembro la semilla. Genero el sorteo. Bien, en este caso me apareció 7, 3, 5, 2, 4. Ahora, vamos a un ejemplo práctico. La lotería en Chile se juega con números que van desde 1
a 41 y se pueden elegir 6 números. Entonces vamos a hacer una simulación de un juego de lotería. Esto sería una muestra de 6 sin reemplazo, por tanto nosotros escribimos sample. Mi número, los números que quiero van del 1 al 41. El tamaño que yo quiero, en este caso son 6, y como es sin reemplazo y por defecto, la probabilidad de reemplazo es falsa. O sea, por defecto no está activado el reemplazo, y el otro que me sale acá es prof, que es la probabilidad de que ocurra cada fenómeno del espacio muestral, que en este caso es 41. En este caso, si la probabilidad es nula, entonces la probabilidad de cada elemento de salir es equiprobable, es la misma. Pero yo puedo alterar los pesos con un vector, aquí, que ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso, me salen en el sorteo 28, 40, 33, 2, 25, 26. También podemos generar un lanzamiento de moneda. Por ejemplo, en este caso yo sample, el vector que ocupé fue, el primer argumento siempre va a ser su universo, su espacio muestral. En el lanzamiento de moneda eso es cara o sello, y yo repetí eso 10 veces. En este caso el reemplazo es verdadero, porque puede salir cualquier elemento. Luego lo hice una tabla, ¿ya? Para ejemplificar. Cara salió 6 veces, sello salió 4 veces. De hecho, vamos a probar con una muestra que sea más grande, ¿ya? Esta vez vamos a lanzar la moneda 1000 veces y vamos a ordenar los resultados con una tabla de frecuencia con Summary Tools, paquete Summary Tools, los puntos frec, este punto que ilustra que estamos trabajando con una variable que generamos anteriormente, y el orden por frecuencia. Y la frecuencia del sello fue 502 y de la cara 498. Es decir, el porcentaje de validez se está aproximando a la frecuencia teórica, que es un medio, ¿no? Entonces, si lanzamos un dado 1.000.000 de veces, ¿va a pasar lo mismo? Sí, va a pasar lo mismo. Entonces aquí el espacio muestral de 1 a 6, repetimos 1.000.000 de veces con reemplazo y ordenamos con Summary Tools. Ahora no activo el ordenar por frecuencia, porque order igual frec hace que los valores de la tabla me aparezcan de mayor frecuencia a menor frecuencia, y en el dado yo quiero que salga 1, 2, 3, 4, 5, en ese orden. Entonces por eso no active esto. Entonces, haciendo esta simulación, me parece que todas las probabilidades tienden a ser equidistantes, es decir, la probabilidad teórica acá sería, lo voy a escribir en la consola, sería 1/6 por 100, 16.6, 16.67. Y las observaciones reales del experimento se tienden a aproximar a su frecuencia teórica. Entonces, lo que estamos viendo acá es que al simular con un número de repeticiones que tiende a infinito, la frecuencia con la que obtenemos los distintos datos de la muestra se aproxima al promedio de las esperanzas de las variables aleatorias involucradas, ¿ya? De la esperanza de la variable aleatoria involucrada, ¿ya? Y a esto se le conoce como la ley de los grandes números, o una de las leyes de los grandes números, y es de mucha importancia para el enfoque frecuentista de la probabilidad y la estadística, porque nos sirve para explicar el porqué de que el promedio de una muestra aleatoria y representativa de una población de gran tamaño va a tender a estar cerca de la media de la población completa. En el fondo es porque el estadístico sirve para aproximar el parámetro. ¿Bien? Y como les contaba, también podemos simular un lanzamiento de dados cargados, y en este caso la distribución de probabilidad no va a ser igual para cada elemento de la muestra. Aquí lo hacemos con el argumento prof. Entonces generamos un vector que le asigna al primer elemento de nuestro espacio muestral, es decir, a 1, una probabilidad de 10%, al segundo también, y así hasta el último, al 6. Y al 6 le asignamos una probabilidad de 50% de salir. Y cuando hacemos la simulación esto se ve reflejado, porque el 6 sale un 50.08% de las veces, y aquí ya no tenemos un lanzamiento justo. Todos los demás lanzamientos se aproximan a su frecuencia teórica. Si queremos graficar el lanzamiento de un dado, una buena forma de hacerlo es
generar una base de datos con el lanzamiento de los dados. Y luego hacemos un gráfico. En este caso, lanzamos unos dados justos y simulamos eso 1.000.000 de veces. Y lo demás son mapeos estéticos. Aquí ggplot, la estética del eje X va a ser igual a dados. Esto es importante porque hacemos un geonbar, pero si se fijan acá el argumento de la estética y es diferente porque hacemos un conteo partido en la suma del conteo. Esto es para calcular la probabilidad. Después en la scale y continuous hacemos que aparezcan los porcentajes en la barra de gradación con labels igual scales punto punto percent. Y todo lo demás es lo que ya hemos visto. Modificamos la escala de X para que sea continua, unos mapeos estéticos, etc. Por tanto, se me va a generar el siguiente gráfico. Demora un poco porque está cargando información de 1.000.000 de lanzamiento. Y como pueden ver, se aproxima a una distribución uniforme, porque cada elemento tiende a su frecuencia teórica. En este caso estarían todos cerca del 16.6%. Si yo lo hago con un n menor, por ejemplo 10, la distribución es diferente. Cargando todo esto. Entonces, lo que yo les contaba solamente funciona cuando aumentamos el número de repeticiones del experimento. Ahí es cuando entra a regir la ley de los grandes números. Las tendencias, o sea, la frecuencia que observamos, la frecuencia real que observamos, se equipara a la probabilidad teórica. Bien, y si lo hacemos con los dados cargados, la simulación tiende a la frecuencia teórica. Todos están cerca del 10%, que es lo que le habíamos dado, menos el 6, que tendría el 50%. En cambio, si yo lo hago con una muestra pequeña de 10, la distribución cambia. Sigue habiendo abrumadora tendencia del 6, pero aquí hay valores que no salen, y el 6 sale mucho más que el 50%, sale cerca del 80% de las veces. Entonces, eso es lo que vimos hoy, generar números aleatorios. La próxima sesión va a ser sobre muestreo, generar muestreos aleatorios. Muchas gracias por venir y nos vemos en ellas.